Tenemos, como todo está hilvanado, me atrevo a decirlo, financiado por la ExxonMobil, para que una vez cumplida la tarea, como se ha expresado en estos episodios conspirativos, cumplida la tarea de asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro comandante en jefe, asesinarlo, sacarlo del juego e ir por el territorio Esequibo. Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa venezolano rechazó las presuntas acciones que calificó de terroristas por parte de la Agencia Central de Inteligencia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Además, informó que durante 2023 fueron descubiertas 5 tramas de conspiración. Asimismo, Padrino López aseguró que Estados Unidos y sus aliados intentarán sabotear las elecciones presidenciales previstas para este año. Es importante tener presente que de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año en curso, el imperialismo y sus aliados subordinados a lo externo e interno del país, con toda seguridad pretenderán sabotear la paz nacional, así como la recuperación económica y social en marcha, mediante la estrategia de llevarnos nuevamente a la violencia, a la polarización y a la fragmentación de la sociedad venezolana. No lo permitiremos bajo ninguna circunstancia. Continuaremos respaldando decididamente los esfuerzos de diálogo que constantemente lleva a cabo el gobierno bolivariano a fin de desarrollar con total y absoluta normalidad las precitadas elecciones. Ante cualquier intento desestabilizador, responderemos contundentemente en perfecta unión cívico-militar, apegados estrictamente a la Constitución y leyes de la República. Estos anuncios surgen luego de que Nicolás Maduro dio a conocer presuntos nuevos hechos conspirativos durante su mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional, asegurando que eran organizados por Estados Unidos. Se han acordado las órdenes de aprehensión en contra de Tamara Zulay Sujú, Wender Enrique Villalobos, Norbey Marín, María Sebastiana Barráez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina. Los delitos por los cuales se están investigando y se procederá a las imputaciones y acusaciones respectivas a estos sujetos son homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa a la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación. Esto es en referencia a la denominada acción Brazalete Blanco. En este contexto, reveló que el pasado 16 de enero fue detenido el ex militar Ángelo Heredia en una zona rural cerca de la frontera en Táchira por estar participando presuntamente en un plan para atacar la 21 Brigada de Infantería del Ejército venezolano, situada en la región, y hacerse con el parque de armas a fin de atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal, además de Nicolás Maduro. Asimismo, indicó que Ángelo Heredia asumió su responsabilidad y se declaró convicto y confeso, mientras expuso un video en el que éste declaraba su versión de los hechos. Saab aseguró que el plan de Heredia y su equipo estaría pautado para las últimas horas del 2023 y comenzar el 1 de enero de 2024. Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa rechazó en X las órdenes de aprehensión contra la periodista Sebastiana Barráez, igualmente los mencionados por el fiscal general, mientras que la abogada Tamara Sujú aseguró que es acusada por denunciar la desaparición de Heredia, al tiempo que alertó que el Ministerio Público intenta criminalizar a los defensores de derechos humanos. El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, indicó que entre los sectores más afectados por esta contracción se encuentran construcción, comercio, agricultura y manufactura. Sin embargo, la expectativa para 2024 es que el sector privado crecería un 10.6%. Ponderadamente nos da 10.6%. Eso depende, por supuesto dependerá como siempre, de que se sigan continuando reformas en el marco jurídico, que se siga
buscando la forma que se atraigan más inversiones y por otro lado el tema de flexibilización de las sanciones. O sea, si logramos mezclar esas dos cosas, entonces esas expectativas podrán seguir cumpliéndose. De lo contrario, seguiremos teniendo entonces los números negativos que tenemos. Entre los problemas que afronta el sector privado, la principal cámara empresarial del país afirmó que persiste el escaso financiamiento bancario, fallas en servicios públicos y distribución de combustible. Además, indicaron que el ingreso promedio mensual de los trabajadores es de $161, sin embargo, sigue estando por debajo de la expectativa de los mismos. En todo esto que está pasando con la remuneración, lo que nos da a entender es que el modelo de remuneración que tienen los trabajadores hoy en día, la estructura remunerativa del país, no sirve. Tiene que cambiarse. Si todo es el mismo efecto que estamos viendo de que al final todo va vía bono, es porque la estructura de remuneración no va de acuerdo a la realidad económica del país. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. Cuando aquí el otro día me preguntaban sobre que la aspiración de la gente era que se salarice todo, la expectativa de la gente es tener más plata en la cartera, no es tener la plata futuro en unas prestaciones que se las come la inflación terriblemente y al final quedan los trabajadores desbancados. Lo que tenemos que buscar es un modelo en que los trabajadores del país, el ingreso del venezolano aumente inmediatamente. Y quiere decir que lo que se lleve 15 y último para su casa sea más. Durante la presentación de su encuesta, Fedecámaras indicó además que un 86% de las empresas venezolanas consideran que las sanciones han afectado la operatividad de las mismas. Sin embargo, apuesta al diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en Barbados y también al otorgamiento de licencias petroleras durante este 2024. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El llamado a todo el pueblo venezolano a mantener la tranquilidad, a mantener la paz, es para todos y para todos, es un punto de unión nacional. Y ahí está, cada intento por socavar la paz de esta república, la furia bolivariana, la furia del pueblo venezolano, se refiere a lo que es defender la integridad, la soberanía, frente a pretensiones de poderes nacionales e internacionales. Sepan que no provoquen al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano sabe cómo responder, ha estado escrito en nuestra historia y sabemos cómo hacerlo. Estamos celebrando también que hemos derrotado esa pretensión que hace 5 años pretendió el gobierno de los Estados Unidos imponer un gobierno artificial en Venezuela para robarse a Venezuela, para impedir su desarrollo, para socavar su soberanía y su integridad territorial. Hoy es día de celebración y el pueblo venezolano está en las calles celebrando. Aquí está el mensaje poderoso de una gigantesca masa venezolana de hombres y mujeres de bien que se soltaron por todas las calles de Caracas. Es impresionante la movilización del día de hoy. Fíjate, acabamos de atravesar la Plaza Altamira. Estamos un poco más allá de la Castellana, en la avenida Francisco de Miranda, y todavía hay gente saliendo desde el Parque Francisco de Miranda, el llamado Parque del Este. Superó incluso las expectativas que teníamos con esta manifestación y el mensaje es que lo que quiere el pueblo de Venezuela es construcción. Lo que quiere el pueblo de Venezuela es insistir en la recuperación económica. Lo que quiere el pueblo de Venezuela es insistir en la democracia verdadera, no en el golpismo. Con pancartas y la lectura de una proclama, representantes de 12 organizaciones y gremios reafirmaron la voluntad de lograr cambios políticos que logren el fin de la crisis venezolana. Hay un cansancio, hay un deseo de una Venezuela mejor, de unas mejores condiciones de vida para la gente, y ese proceso de cambio está con toda la disposición de un amplio sector de la población venezolana. A pesar de la represión, a pesar de las amenazas, el pueblo también está en la calle exigiendo derechos. Asimismo, representantes de los distintos gremios exigieron mejoras en los sueldos y salarios para los trabajadores y el respeto a la asociación sindical, así como la libertad de quienes continúan encarcelados por razones políticas.
Vamos a seguir en la calle solicitando la libertad de nuestros compatriotas, que no se les puede probar absolutamente ningún delito, porque lo único que han estado haciendo, al igual que nosotros, es estar en la calle exigiendo derechos laborales y sociales que nos han robado, que son constitucionales y que el gobierno pretende seguir descargando la crisis fiscal y económica que ellos mismos crearon en los hombros de los trabajadores. No es posible que aquí se sigan enriqueciendo boliburgueses enchufados a costilla del erario público, a costilla del sacrificio del sudor de los trabajadores. Aquí los trabajadores estamos exigiendo una nueva distribución de la riqueza y en principio estamos exigiendo nuevos salarios. De acuerdo al artículo 91 de la Constitución Nacional, salario mínimo igual a la canasta básica y a la canasta alimentaria, que está por el orden de los $500. Al igual que el 23 de enero del 58 vivimos un contexto de privaciones. Recientemente fue detenido Víctor Venegas, presidente de una federación de maestros, que viene reclamando desde el año 2023 un conjunto de reivindicaciones, entre ellas, por supuesto, la demanda de salario justo. Al mismo tiempo tenemos presos por casi 2 años al profesor Javier Tarazona y al profesor Robert Franco. Es decir, en ese sentido no ha cambiado mucho el contexto. Hay un contexto de arbitrariedad que el gobierno desarrolla en todos lados y que además en los últimos días se ha acrecentado con amenazas a todo lo que sea protesta. Lo que no ha entendido el gobierno es que el año pasado hubo más de 3.000 protestas por asuntos laborales. Si no cambia la política laboral es imposible que esa protesta cese. Entonces, bueno, tiene una oportunidad de hacerlo. Ahora, en este día nosotros reivindicamos eso, reivindicamos nuestros derechos ciudadanos y nuestros derechos laborales. Trabajadores aseguraron que se mantendrán en las calles exigiendo salarios dignos y además exigiendo que sea publicada por parte del Consejo Nacional Electoral una fecha y cronograma para las elecciones presidenciales de este 2024. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. María Corina Machado hizo un llamado a los países garantes de los acuerdos de Barbados y quienes abogan por la realización de una elección justa en Venezuela a mantenerse alertas ante la detención de 2 coordinadores de su comando de campaña en Vargas y Yaracuy. A todos los que hablan de unas elecciones en Venezuela, yo les pregunto cómo se hace una campaña si te llevan a tu gente secuestrada y desaparecida. Por lo tanto, yo quiero decirle a la comunidad internacional que aquí hay que ponerle un parado, detener esta locura, porque eso es lo que la furia bolivariana significa: agresión, desapariciones, persecución y obviamente refleja el miedo de un régimen a medirse. Por su parte, el consultor jurídico de la organización 20 Venezuela, Perkins Rocha, informó que se desconoce el paradero de los dirigentes Juan Freites y Luis Camacaro, detenidos la mañana de este martes, al mismo tiempo que señaló que durante la madrugada fueron vandalizadas las sedes del partido en 10 estados del país. Esto simplemente forma parte de una campaña, de una política de persecución que contra, en este caso, miembros del comando de campaña de María Corina Machado se ha iniciado en el país. Y acabo de recibir, como ustedes acaban de ver, la noticia de que Luis Camacaro, en el estado Yaracuy, también ha sido trasladado sin saber hacia dónde, es decir, también ha sido secuestrado en este momento. Esto se suma a el siguiente hecho: 10 sedes físicas donde funciona los comandos de campaña de María Corina Machado, en la mañana de hoy amanecieron absolutamente violentados. Esos son Caracas, Anzoátegui, Monagas, Mérida, Aragua, Falcón, Vargas, Bolívar, Táchira y Yaracuy. Ustedes vieron al ingresar a esta sede pintas violentas colocadas en las aceras aledañas a esta sede donde nos encontramos ahora. Repito, esto simplemente es una campaña sistematizada para apartarnos de una ruta democrática y electoral que con fuerza hemos iniciado y seguiremos iniciando. Desde 20 Venezuela indicaron que estos nuevos casos de detenciones y vandalización fueron denunciados ante instancias internacionales. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El abogado y profesor universitario Joel García nos explicó cómo es el debido proceso penal desde que una persona es solicitada o aprehendida y cuál es el papel de la Fiscalía y tribunales. Si una persona está siendo investigada, lo idóneo es que el Ministerio Público solicitara que compareciera para entrevistarlo. Y si es necesario imputarlo, bueno, que designe su defensa y ahí se hace un acto de imputación formal. Si la persona está solicitada y es aprehendida, lo lógico y normal, que según la norma, es que sea llevado dentro de las 48 horas siguientes a un tribunal de control. ¿Para qué esa audiencia de control? Para decidir si la persona queda privada de libertad o no. Para que una persona pueda quedar privada de libertad tiene que cumplirse con 3 requisitos. Primero, que estemos en presencia de un hecho punible, que no esté evidentemente prescrito y que merezca pena corporal y un delito de acción pública. El otro es que haya plurales elementos de convicción para estimar que una persona es autor o partícipe del hecho, y el tercero, una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización. El lapso importante es de 48 horas para ser puesto a la orden de un tribunal. Si dentro de las 48 horas no es puesto a la orden de un tribunal de control, una privación que puede ser muy legítima se convierte en ilegítima. Después transcurrirán 45 días para que en ese lapso el Ministerio Público presente su acto conclusivo. 5 días antes de esa audiencia preliminar, las partes, tanto el Ministerio Público, la víctima si se querelló y la defensa, pueden presentar su escrito de descargo de secciones para que sea debatido en esa audiencia preliminar. En la audiencia preliminar es donde el juez de la causa va a determinar si esa acusación cumple con los requisitos del 308 del Código Orgánico Procesal Penal, si esos medios de prueba son lícitos, pertinentes, legales, y si admite la acusación parcial o totalmente es que y desestima las excepciones de la defensa, es que vamos a pasar a juicio. Las presuntas pruebas o confesiones que se presentan a la opinión pública son legales, se utilizan en juicios. La prueba se materializa en la fase de juicio. Quien dice si eso prueba o no prueba es el juez. Cualquier declaración que haga el imputado en la fiscalía o en un tribunal, si no está acompañado de su defensa, es totalmente nulo. No cabe posibilidad de convalidar ese vicio. Lo que hemos visto, por ejemplo, en televisión, que hay un video donde una persona se autoincrimina, eso es lesivo al artículo 49, número 5 de la Constitución, que nadie está obligado a confesarse culpable, ni declarar en contra de sus parientes consanguíneos en 4º grado y afines en 2º grado, ni contra su cónyuge o concubino. Y en todo caso la confesión es válida si solo si es hecha sin coacción. Según el abogado y profesor universitario Joel García, la licitud de la prueba es quizá uno de los aspectos más importantes una vez iniciado el proceso penal. De ella dependerá poder probar la inocencia o culpabilidad de una persona. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Desaparecieron 2 compañeros del estado de Yaracuy, el compañero y amigo Luis Camacaro y el amigo Tomás Sequera. Ya hoy cumplieron 24 horas y no sabemos del paradero de dichos compañeros. De tal manera que sabemos por informaciones extraoficiales que fueron sometidos por miembros del gobierno de la seguridad del estado. Por tal motivo hacemos un llamado. En Yaracuy no se había presentado una situación de esa magnitud. Un llamado a que sean libertados nuestros compañeros. Que este año 2024 nos estamos preparando para unas elecciones presidenciales en donde el compañero Guillermo López es nuestro jefe de campaña designado por nuestra líder María Corina Machado. Lamentamos esta acción, lamentamos profundamente esta acción de haber secuestrado a nuestro coordinador de campaña Guillermo López, porque de la forma como se está haciendo es un secuestro. Nos solidarizamos con sus familiares, con su esposa, su hijo, su madre, sus hermanos, todos los familiares, con su organización política, pero especialmente con todo el pueblo trujillano que quiere ver una salida electoral pacífica, hoy día de la paz. Le exigimos a Nicolás Maduro no solamente la liberación de Guillermo y el resto de los detenidos, el resto de los secuestrados, le exigimos a Nicolás Maduro que nos enmarquemos en el evento electoral, que nos dé el cronograma electoral, la fecha de cuándo van a ser las elecciones.
La Cancillería venezolana rechazó que Estados Unidos abogue por los implicados en operaciones frustradas que calificó de terroristas, luego de que la nación norteamericana expresara su preocupación por las recientes detenciones de más de una treintena de personas supuestamente involucradas en estos planes. La Fiscalía venezolana informó el lunes la detención de 32 personas, entre civiles y militares, y la emisión de 11 órdenes de aprehensión contra supuestos implicados en 5 planes conspirativos que incluían el asesinato de Nicolás Maduro. Además, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, indicó que un total de 33 militares implicados en conspiraciones fueron expulsados de la Fuerza Armada. El subsecretario de Estado estadounidense Brian Nichols expresó su preocupación por las detenciones contra miembros del equipo de María Corina Machado y aseguró que el gobierno de Joe Biden sigue presionando para obtener elecciones presidenciales competitivas en Venezuela. Nichols también recordó que la hoja de ruta establecida en el acuerdo parcial firmado en Barbados entre la plataforma unitaria y la administración de Nicolás Maduro exige una igualdad de condiciones por medio de una cultura de tolerancia y coexistencia. Como ahí está nuestro nombre y está nuestra firma, nosotros respetamos este papel. Pero yo espero y aspiro que Gerardo Blay, Roberto Enríquez, Stalin González, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón y Claudia Niken, y aspiro y espero que los facilitadores de Noruega, que se la pasan diciendo, queremos ir a verificar un poco el estado de los acuerdos. Vengan pues, vengan a verificar el estado de los acuerdos. Vengan para que les entreguemos todas las pruebas. Y ustedes algo tendrán que hacer, ¿no? Para eso están allí. No para hacer series en Netflix de los buenos negociadores que son ustedes los noruegos, no. Ustedes están allí para actuar como facilitadores del diálogo y de la negociación. Vengan. Siempre el enlace de estas acciones con elementos de inteligencia del ejército colombiano. Siempre el enlace con elementos de la Agencia Central de Inteligencia. No puede ser tan irresponsable, señor Nichols, para ni siquiera evaluar las evidencias. Tenemos los nombres de todos los agentes de la CIA con quienes se reunió, estos desertores, estos traidores, estos asesinos. Los tenemos confesados por ellos, pasados por el polígrafo. Los integrantes de Vente Venezuela en Estados Unidos aseguraron que la activación de la denominada furia bolivariana por parte del oficialismo es un patrón que no es nuevo en momentos electorales, razón por la cual el mensaje de la comunidad internacional fue bastante claro. Ya basta de palabras, que pasemos de las palabras a los hechos y que no hace falta tanta evaluación después de 25 años de un régimen criminal en el poder. Lo que tienen que entender que esa es la forma de actuar del régimen. Unas elecciones en Venezuela sin María Corina Machado de candidata presidencial no son elecciones libres. Unas elecciones donde la arremetida de una campaña electoral sea secuestrar, privar de libertad, violentarle los derechos políticos y violentarle los derechos humanos a los dirigentes políticos, no es una elección libre ni un proceso libre. Es sencillamente terrorismo de Estado. Sobre los 4 dirigentes desaparecidos, los integrantes de Vente Venezuela aseguraron no poseer información sobre su paradero. No tenemos conocimiento de qué ha pasado con ellos. Las leyes venezolanas hablan de que la persona puede ser detenida y tiene derecho a estar con su abogado, a ver su familiar, a saber dónde se encuentra. Y como es algo ya sistemático del régimen, es una desaparición forzada de personas. No sabemos qué pasa con ellos, no sabemos si están siendo torturados, no sabemos si los están utilizando o torturando a los fines de que generen una declaración falsa, como lo hemos visto durante 25 años. En relación al voto en el exterior, advirtieron que ante el desconocimiento de la fecha de la elección es un tema que se debe abordar con prontitud. En cuanto a los venezolanos en Estados Unidos, las posibilidades de sufragar, aseguran, son cuesta arriba, ya que en la nación norteamericana no hay representación consular venezolana.
El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros y economista Oscar Mesa explicó que la canasta básica en el país cerró 2023 en el orden de los $531.95, lo que se traduce en 20.214.4 bolívares, con un aumento que se registró en $9.94. Esto en contraste con un salario de apenas poco más de $3 al mes para los trabajadores venezolanos. Y por lo tanto se requerían 155.5 salarios mínimos, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, como en algunos momentos pudo haber pasado comenzando este milenio. Se requieren entonces 5.2 salarios mínimos cada día. En bolívares estamos hablando de 673,80 y en dólares una familia venezolana trabajadora conformada por 5 miembros necesitaba en diciembre $17.73 para poder cubrir, digamos, los gastos solo en alimentación. Si a esto se le agregara los gastos esenciales que conforman la canasta básica, estaríamos hablando de que una familia venezolana requiere por lo menos $1.150 al mes para cubrir lo esencial sin lujo, sin reparaciones de vehículos, sin consultas de odontología, nada de eso, simplemente lo básico, por eso se llama canasta básica. Mesa aseguró que la actual política de bonificación salarial por parte de la administración de Nicolás Maduro es insuficiente pese al ajuste anunciado el pasado 15 de enero. Ese ingreso mínimo legal está conformado en este momento, si le sumamos el ajuste aún no publicado en Gaceta, que se hizo el lunes pasado, el lunes 15, estaríamos hablando de $103.42. Ese sería el ingreso mínimo legal. Eso apenas alcanza para cubrir un mes en cuanto a alimentación per cápita, es decir, cada persona, Irene, Oscar Mesa, Nelson Chiti, todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros. En consecuencia, se requieren por lo menos 5 ingresos mínimos legales, vamos a llamarlo así, para poder cubrir una canasta alimentaria que se ubicó en $532. Desde el Sendas aseguraron además que es actualmente insostenible la política de bonificación salarial implementada por la administración de Nicolás Maduro y que no puede perpetuarse con el tiempo, ya que el salario de los trabajadores resulta gravemente afectado cada día. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Tribunal Supremo de Justicia anunció que la tarde de este viernes daría los resultados de las demandas y solicitudes de amparo cautelares que presentaron las personas que se encuentran supuestamente inhabilitadas por la Contraloría General de la República en el marco de los acuerdos de Barbados firmados en octubre de 2023. La tarde de este viernes, la Sala Político-Administrativa ratificó la inhabilitación de María Corina Machado por los próximos 15 años. La Sala se declaró competente para conocer la demanda de reclamación conjunta con amparo cautelar interpuesta por María Corina Machado, admitió la demanda y luego declaró la improcedencia al igual que el amparo cautelar y en consecuencia María Corina Machado continuará inhabilitada. La Sala dice que es debido a su presunta participación en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó que propició el bloqueo a Venezuela, así como el despojo de las empresas Citgo y Monómeros. Mejor suerte corrió Daniel Ceballos, a quien la Sala habilitó para el ejercicio de funciones públicas. La primera de las sentencias que fue publicada fue la de Leocenis García, quien introdujo una demanda de nulidad conjuntamente con una acción de amparo cautelar contra el acto administrativo número 0100571 de fecha 31 de agosto de 2021 dictado por la Contraloría General de la República. La Sala Político-Administrativa se declaró con competencia en la materia y admitió la demanda de nulidad. Además, dijo que era procedente la solicitud de amparo cautelar, por lo que, en consecuencia, el ciudadano Leocenis García estaba habilitado para el ejercicio de funciones públicas. Por otra parte, la misma Sala, con el número de expediente 00002, dijo que se declaró competente para conocer la demanda por vía de hecho conjuntamente con una acción de amparo cautelar solicitada por Richard Mardo.
La sala admitió la demanda por vía de hecho y declaró procedente la solicitud de amparo cautelar que fue presentada en el marco de los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Barbados, y en consecuencia la sala dijo que Richard Mardo estaba habilitado para el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, la Sala Político-Administrativa se declaró competente para conocer la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por parte de Enrique Capriles Radonsky. Admitieron la demanda de nulidad ejercida, además declaró procedente la acumulación de 12 expedientes. Decidió declarar improcedente la referida solicitud de amparo cautelar, sin lugar la demanda de nulidad ejercida por la representación judicial del ciudadano Enrique Capriles Radonsky. Radonsky fue inhabilitado el 6 de abril de 2017. Esta inhabilitación es por 15 años para no poder ejercer funciones públicas por estar supuestamente inmersos en presuntas irregularidades administrativas ocurridas durante el ejercicio fiscal 2011-2012 y el primer trimestre de 2013, cuando se desempeñó como gobernador del estado Miranda. En consecuencia, la Sala Político-Administrativa dictaminó que Enrique Capriles Radonsky está inhabilitado por 15 años para las funciones públicas. De la misma manera, la Sala Político-Administrativa publicó sentencia con relación a los ciudadanos Pablo Pérez y Zulay Medina, quienes habían sido inhabilitados por la Contraloría General de la República el 24 de marzo de 2015. Declaró procedente la medida cautelar innominada que fue presentada por Pérez, quien cumplió con los parámetros y exigencias señalados en los acuerdos de Barbados. En consecuencia, se suspenden, dice la sentencia, los efectos del acto administrativo contenidos en la decisión de la Contraloría General de la República, que acordó como sanción inhabilitar a estos ciudadanos. En consecuencia, la sala decide que Pablo Pérez Álvarez queda habilitado para el ejercicio de funciones públicas. Debemos mencionar que las inhabilitaciones no han sido levantadas mediante sentencia definitivamente firme. Fueron declaradas con lugar medidas cautelares que les permitirán, en todo caso, ejercer funciones públicas a las personas que estaban supuestamente inhabilitadas hasta que se resuelva el fondo de la demanda interpuesta en la Sala Político-Administrativa. El fiscal general Tarek William Saab confirmó que en las últimas horas los cuerpos de seguridad concretaron la aprehensión de los líderes regionales de la campaña de María Corina Machado en los estados La Guaira, Juan Freites, Luis Camacaro en Yaracuy y en Trujillo, Guillermo López. Dichos sujetos se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servían como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía, como dije, asaltar varios cuarteles militares, tomar la gobernación y secuestrar al gobernador del estado Táchira. La Fiscalía señaló que todavía faltan 15 órdenes de aprehensión por el caso llamado Brazalete Blanco, por el que fueron detenidos los 3 miembros de Vente Venezuela. Horas antes, este movimiento político denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir el contacto con sus familiares ni la presencia de sus abogados privados. María Corina Machado responsabilizó el martes al oficialismo de estos hechos, así como de la vandalización de varias sedes de su partido, en cuyas fachadas escribieron Furia Bolivariana, nombre de un plan lanzado por Nicolás Maduro para defender el derecho a la paz. Las víctimas mortales de la guerra en la Franja de Gaza suman ya más de 26.000 y los heridos son cerca de 64.500. Son datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad en Gaza, que aseguró que en las últimas 24 horas la ocupación israelí cometió 19 masacres contra familias, causando 183 muertos y 377 heridos. Dicho ministerio, controlado por el grupo islamista Hamas, informó también que los desaparecidos se cifran en 8.000 y que Israel impide que las ambulancias puedan llegar hasta ellos. Mientras en las calles de Han Yunis, al sur de la franja, miles de desplazados internos permanecen a la intemperie bajo las lluvias y heladas del invierno en medio de epidemias y el colapso de los hospitales, además de la persistente escasez de agua potable, alimentos, medicinas, combustible y energía. Según Naciones Unidas, solo en 4 kilómetros cuadrados se hacinan 88.000 residentes y cerca de 425.000 desplazados internos. Esta frágil zona poblada es desde hace días el objetivo militar del ejército israelí, a la que dirige toda su ofensiva por aire, tierra y mar. Ahí las tropas asedian hospitales que albergan miles de pacientes y desplazados, argumentando que dentro se hallan miembros de Hamas.
Esta acción no ha hecho más que profundizar la grave crisis de los servicios médicos de la Franja de Gaza, carente de insumos para salas de emergencia y cuidados intensivos, quirófanos, oncología y enfermedades crónicas. La ciudad del Paso está preparada para una nueva ola de migrantes, según funcionarios de la ciudad. Esto luego de haber sido testigos de cómo este punto fronterizo estuvo en medio de una crisis migratoria a mediados del año pasado, con cientos y cientos de migrantes cruzando, llegando a estas calles. Pero los números bajaron y esto llevó incluso al cierre de uno de los albergues abiertos por la municipalidad. La vocera de la ciudad del Paso, Laura Costa, nos dijo que los cambios en las políticas migratorias se ven reflejados en el flujo. Mencionó que observaron esto luego del encuentro de funcionarios estadounidenses y mexicanos a finales de diciembre y que se tomaron medidas que se reflejan en el número de cruces irregulares por esta área. También cabe mencionar que el director del albergue Buen Samaritano en Ciudad Juárez, con quien pudimos hablar, nos dijo que Migración en México está dispersando a los grupos por varios puntos de la frontera, que en su refugio, por ejemplo, que tiene capacidad para 150 personas, hay solo 33 entre adultos y niños. Desde El Paso, Texas, Paula Díaz, de La Voz de América, para BPI TV.